Queridos amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hay un tema que es muy importante que entendamos. Está escrito en la Palabra de Dios, contenida en la Biblia, y que nos habla de la importancia de entender de qué Dios nos está hablando la Biblia. Y tenemos que darnos cuenta de que efectivamente hay un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes, omnipotente, que todo lo puede, altísimo, que está por encima de todo, y viviente, que vive, no está muerto, no está crucificado, ni está esperando a regresar nuevamente a este mundo. Entonces, tomando en cuenta estos 5 aspectos diferentes del verdadero Dios, podemos llegar a la siguiente conclusión. La primera es que la Biblia nos habla de 2 dioses: el Dios de este mundo, el que gobierna este mundo, el que habita en este mundo y que es el dueño absoluto de todo lo que sucede en este mundo, y por lo tanto el responsable de todo cuanto acontece en este mundo. Y desafortunadamente estamos bajo su cobertura, bajo su influencia, y eso es de lo que nos habla la Biblia. Pero no porque la Biblia pretenda ser un libro que hable a favor de Satanás, el Dios de este mundo, sino porque en realidad lo que quiere Dios es enseñarnos el verdadero camino, enseñarnos quién es el Dios que está gobernando este mundo. Y la Biblia justamente habla de eso. Es un libro que nos explica detenidamente por qué todo lo que acontece en este mundo tiene una explicación. Es el libro que ha estado permanentemente vigente y que es más actual que el periódico de mañana. Para comprender quién es el Dios que gobierna este mundo, tendríamos que acudir a la Biblia, porque ella nos da una semblanza absoluta de quién es, y por eso vamos a entrar a varios versículos de la Biblia que nos muestran realmente quién es. Nos daremos cuenta que Jehová, el Dios de los judíos, para nada es el Dios que nosotros debemos adorar. Y no debemos adorarlo por una sencilla razón, porque el Dios que adoran los judíos, Jehová, es el Dios de este mundo, el Dios que es el absoluto responsable de todo cuanto acontece en este mundo. Pero desafortunadamente, cuando suceden las calamidades, los problemas, las dificultades, las enfermedades y todas las cosas negativas que suceden en este mundo, nosotros tendemos a echarle la culpa al Todopoderoso, al Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, altísimo y viviente, cuando en realidad no es así. Tenemos que entender que el Dios que gobierna este mundo es el Dios cruel, sanguinario, que lo único que está buscando es perturbar a cada una de las criaturas que habitan en esta tierra. Y esa es la razón por la cual Jesús el Cristo nos advirtió claramente que debíamos tener muy claro que el Dios de este mundo es cruel y que tiene una característica muy importante que Jesús el Cristo nos advirtió. El rey de este mundo ha venido para robar, matar y destruir. En cambio yo, dijo Jesús el Cristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero para poder comprender verdaderamente la esencia misma de todo lo que estamos hablando, debemos ir al capítulo 1 de Génesis, el principio, y vemos a través del primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1, que nos habla de el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, altísimo y viviente, que fue el que hizo todo lo que dice aquí que hizo. Y vamos a analizarlo detenidamente. En realidad el capítulo 1 de Génesis debería tener 33 versículos. Pero desafortunadamente, por las malas traducciones y por la mano negra que el hombre le ha puesto a la palabra de Dios contenida en la Biblia, vemos que han desviado textos para que no podamos entender el contexto. De tal manera que esa es la razón por la cual Génesis 1 debería abarcar hasta el capítulo 2 en el versículo 4. Y vamos a ver por qué. Porque resulta que esos 4 versículos del capítulo 2 de Génesis pertenecen en realidad a 2 que deberían ser los que forman parte
del capítulo 1 de Génesis, por una sencilla razón, que todo en la palabra de Dios tiene una razón de ser. Y como hemos venido viendo a lo largo de Escudriñando tu Palabra, todas y cada una de los textos y contextos de los libros que aparecen en la Biblia están codificados. Y esa es la razón por la que el capítulo 1 de Génesis debería en realidad tener 33 versículos, porque corresponde justamente a la columna vertebral que sustenta todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre, varona y varón, de tal manera que en ese entendimiento que podemos alcanzar, nos daremos cuenta que lo que Dios nos quiso decir a través del capítulo 1 de Génesis es que allí están los 33 versículos que corresponden a la columna vertebral de la creación. Y por eso vemos cómo comienza el capítulo 1 de Génesis. Dice claramente la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Nótese que hay una cosa muy interesante en esto. No está diciendo hágase la luz como siempre han malinterpretado o traducido este bendito versículo 3 de Génesis. Dice, sea la luz. Es decir, la luz ya estaba hecha, simplemente había que prenderla, encenderla. Lo único que teníamos que hacer era aplicar interruptor. Y esta es una de las razones por las cuales siempre, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, han dicho que la Biblia está completamente equivocada. Pero la Biblia no está para nada equivocada. El contenido de la Biblia, cuando es palabra de Dios, es admirable, extraordinaria y perfecta. En el versículo 4 dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Es muy importante que entendamos que cuando Jesús el Cristo, el Espíritu Santo de Dios y el Dios mismo, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente del que nos habla Génesis 1, estaba analizando punto por punto todo lo que estaba realizando, teniendo cuidado de todo lo que estaba haciendo. Nos damos cuenta que en el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí, analizando detenidamente todo esto, nos damos cuenta que el nombre designa a su poseedor, y fue precisamente lo que hizo Dios, nombrar a la noche y nombrar al día, separar las tinieblas de la luz. En el 6º versículo dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y en el 7 dice, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya estamos hablando de 2 días. Estamos en el versículo 8. El 9 dice, dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Esto nos informa que Dios estaba muy pendiente de todo lo que estaba sucediendo y aconteciendo con lo que se estaba realizando. En el versículo 10 llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. En el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Aquí estamos viendo claramente que Dios tuvo mucho cuidado en que tuviéramos muy claro lo de la semilla según su género y según su naturaleza. Es extraordinariamente importante.
Y dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Siempre estuvo checando muy detalladamente Dios que fuera bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días, para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Fue así. En el versículo 16 dice, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche, e hizo también las estrellas. Si analizamos los 33 versículos que debería tener el capítulo 1 de Génesis, nos daríamos perfectamente cuenta que no habla para nada de Jehová, porque Jehová es el Dios de este mundo, pero el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, altísimo y viviente es únicamente el Todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra y del universo entero. Por lo tanto, es muy importante que establezcamos la diferencia. Todo el capítulo 1 habla justamente de la creación, de cómo lo hizo Dios, por qué lo hizo Dios, de las medidas que tomó para percatarse que todo lo que hizo en los 6 días de la creación fuera bueno. Siempre estuvo pendiente haciendo todos los pasos necesarios para que todo fuese completamente realizado en el orden correspondiente. Porque Dios es un Dios de orden, cosa que no sucede con Jehová, el Dios de este mundo. El Dios de este mundo para nada tiene relación con el Dios que nosotros adoramos. Y precisamente la Biblia se da a la tarea de advertirnos que el Dios de la creación es el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, altísimo y viviente. En cambio, el que vino a robar, matar y destruir, para nada puede ser considerado Dios. Sin embargo, la humanidad no ha hecho otra cosa más que adorar a ese Dios, al Dios de este mundo, que para nada tiene los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.